tenemos un pequeño canal de YouTube que estamos armando por ahí para que esté disponible para todos ustedes y vamos a compartirles el link para que puedan accesar posteriormente a ella. Mi nombre es David Rodríguez Marín, yo soy gerente de proyectos de Innovare EHS y gerente de desarrollo de negocios de Intecon en México. Les doy la más cordial bienvenida a esta charla de calidad del aire en interiores, que creo yo que es un tema interesante y que tenemos que voltear a ver, sobre todo ahora en este tiempo de pandemia, ¿no? Muchos de nosotros y muchos países hemos estado tratando de regresar a lo que llamamos nueva normalidad y dentro de ese regreso a las actividades laborales, pues involucra estar en sitios en donde muy probablemente la calidad del aire no le hemos puesto la atención requerida, ¿no? Entonces, es importante para nosotros tomar en consideración este tema y aprender un poco más de cómo podemos ver o saber si la calidad del aire dentro de nuestro sitio de trabajo es adecuada o no. Yo soy ingeniero químico de formación, tengo más de 20 años de experiencia trabajando en el área de higiene industrial, trabajo, como les decía, en Innovare, EHS e Intecon, que somos distribuidores directo. Básicamente hacemos evaluaciones de todas las normas que aplican en el territorio nacional, ¿no? Ruido, agentes químicos, temperaturas, vibraciones, etcétera, etcétera, etcétera. He trabajado en algunas empresas como 3M de México y Eli Lilly Compañía y trabajo y participo también con algunas asociaciones profesionales. Soy actualmente el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Higiene Industrial, soy miembro de la Junta Directiva de la IOJA, de la Asociación Internacional de Higiene Ocupacional, y también soy miembro de la REPO, la Red Panamericana de Higiene Ocupacional, que es una red que está formada por diferentes asociaciones profesionales en el área de higiene. Vamos entonces a iniciar y como les decía, pues la agenda del día de hoy que tengo parada es específicamente, vamos a hablar un poco acerca del tema de calidad en interiores, qué es, ¿no? O a qué se refiere ese concepto como tal, cuál es el problema que hoy día tenemos. Nuevamente, este es un tema que ha cobrado una relevancia mucho más grande en las últimas meses o en los últimos días respecto a los retornos seguros de trabajo por el tema de SARS-CoV-2 o por el tema de la COVID-19, ¿no? Y es un tema prioritario también que debemos de considerar todos los que nos dedicamos al tema de la prevención. Vamos a hablar un poco acerca de las enfermedades que están relacionadas con calidad de aire en interiores. No me voy a meter mucho a detalle por cuestiones de tiempo, pero sí algunos ejemplos de estas enfermedades. Después vamos a ver cuáles son las fuentes de contaminación y la relación que existe de la calidad del aire en interiores con el aire acondicionado, con los sistemas de aire acondicionado. Nuevamente, muchos de nosotros trabajamos en algunas oficinas, algunas de estas oficinas tienen aires acondicionados, algunos de ellos tienen sistemas muy complejos, ¿no? Sistemas que proveen o proporcionan aire acondicionado prácticamente a todo el edificio y bueno, pues tendremos que tomar ciertas consideraciones para utilizarlos de manera segura, ¿no? Algunos problemas que se pueden presentar con el aire acondicionado, los sistemas de aire acondicionado. Luego vamos a hablar de manera muy general sobre estándares internacionales de calidad del aire, de instrumentos de medición que podemos hacer para medir la calidad del aire. Y finalmente voy a tratar de hacer una pequeña relación con el tema de el SARS-CoV-2. Nuevamente no es una presentación que hable o que verse directamente sobre la COVID-19, pero es importante porque hoy día muchos institutos de investigación e inclusive autoridades sanitarias están recomendando hacer evaluaciones de calidad del aire para poder
saber si hay algún riesgo en contagios por SARS-CoV-2, ¿no? Entonces voy a tratar de explicarles de dónde viene esto y cuál es la idea de hacer este tipo de muestreo, si es que se puede hacer, ¿no? Algunas correlaciones de muestreo también que se están haciendo en algunos países como Japón, ¿no? Finalmente tengo preparado por ahí algunas conclusiones. Estimo que la charla durará más o menos una hora 15 máximo, y posteriormente tendremos unos 15 minutos para preguntas y respuestas. Bien, hablando de calidad del aire en interiores, pues nosotros definimos la calidad del aire en interiores, IAQ, en inglés Indoor Air Quality, es la calidad del aire que está dentro y alrededor de los sitios de trabajo, específicamente sitios de trabajo que están relacionados con oficinas. Y este es un tema muy importante porque normalmente como higienistas nos dedicamos a hacer evaluaciones justamente de contaminantes en los centros de trabajo, pero nos enfocamos mucho en las áreas productivas. Difícilmente volteamos a ver las oficinas y bueno, es un entorno en donde mucha gente está laborando continuamente, a veces jornadas más largas que las jornadas laborales dentro de una fábrica o dentro de un proceso de manufactura, y que algunas veces nos olvidamos pensando que estos sitios tienen condiciones favorables para trabajar en grupos de una o varias personas, ¿no? Hoy día también los edificios corporativos de muchas empresas pues están basados nuevamente en ventilación mecánica, es decir, tenemos sistemas centrales de aire acondicionado que nos da como resultado en algunas ocasiones algunas enfermedades que se presentan. Y este es un tema nuevamente que debería de ser tratado también desde el punto de vista de un higienista ocupacional, ¿no? Porque normalmente como es un sistema de aire acondicionado, pues cae dentro de la responsabilidad de las áreas de mantenimiento u operaciones, ¿no? Entonces, es importante un poco entender esa parte. La calidad del aire en interiores, pues está relacionada básicamente con dos factores. Uno es la salud y la otra es la comodidad de los ocupantes, ¿no? Sin embargo, a lo que nos interesa a nosotros como higienistas, pues está enfocado prácticamente en la salud de las personas. Si ustedes pueden ver cuál es o cómo se compone el medio ambiente de un edificio, ¿no? En el interior de un sitio de trabajo, bueno, pues depende de varios tipos. Finalmente depende del clima, ¿no? Muchos de los sistemas de aire acondicionado en algunas situaciones lo que hace es calentar o enfriar el aire para que sea mucho más cómodo para el personal. En algunas ocasiones también retira parte de la humedad del aire, sobre todo cuando estamos en lugares muy húmedos, ¿no? En el verano, por ejemplo, y en la costa, bueno, pues parte de la función de los sistemas de aire acondicionado es justamente remover esa humedad, ¿no? Y dar un aire con una temperatura moderadamente cómoda para la mayoría de las personas. Depende definitivamente del sistema de aire acondicionado, ¿no? Estos sistemas lo que hacen es mover una gran cantidad de aire y en teoría deben de pasar por diferentes sistemas de filtración y de suministro a lo largo de todo el edificio. También es muy importante esa parte, ¿no? Sin embargo, dentro de los sitios de trabajo podemos encontrar algunas fuentes de contaminación, aun cuando ustedes creen que no manejamos sustancias químicas peligrosas, bueno, pues algunos materiales pueden ser fuente de contaminación. Un ejemplo claro es los muebles que están que utilizan para aglomerar esa madera es una resina que puede desprender formaldehído. Algunos limpiadores pueden desprender por ahí también
pues daños a la salud de las personas, ¿no? Entonces tenemos que entender que dentro del edificio también hay fuentes de contaminación y definitivamente los habitantes también involucran parte de ese medio ambiente dentro de una edificación, ¿no? Si hay alguna persona enferma, y lo estamos viendo hoy día con el COVID-19, ¿no? Personas o eventos en donde hay contagios de mucha gente, ¿no? En donde una persona algunas veces sin saberlo porque es asintomática, llega a trabajar y contagia a un grupo importante de personas. Bueno, pues también es importante saber que en algunos casos las personas pueden llegar a ser parte o son parte integral de ese medio ambiente al interior de un edificio. ¿A qué nos estamos enfrentando con la calidad del aire en interiores? Bueno, primero que nada, la OMS o la Organización Mundial de la Salud estima que el 30% de los edificios tienen problemas de calidad del aire en interiores, ¿no? Es decir, 3 de cada 10 edificios tienen algunos temas relacionados con calidad del aire en interiores. También se estima que el 90% de tu tiempo lo pasas dentro de algún edificio. Puede ser un edificio de trabajo, puede ser también por ahí en tu hogar, ¿no? Pero el 90% de nuestro día, ¿no? De cualquier persona se realiza dentro de algún edificio. Y en algunos casos puede ser que en tu hogar tengas un sistema de aire acondicionado, puede ser que no lo tengas también, pero también tienes presencia de algunos contaminantes si no tienes cuidado por ahí, ¿no? Entonces es un tema importante que hay que voltear a ver. Muchos de los sistemas de aire acondicionado recirculan el aire y esto se hace básicamente para disminuir costos de enfriamiento o calentamiento de aire. Como les decía anteriormente, los sistemas de aire acondicionado, adicionalmente a proveer una cantidad suficiente de aire dentro de todo el edificio, pues también tienen un proceso de calentamiento o enfriamiento del aire y ese proceso es costoso, necesitan cierta energía para poder realizarlo y por ello es importante también que parte del aire que nosotros estamos calentando o enfriando se esté recirculando dentro del sistema. Si nosotros no tenemos un buen sistema de filtración de ese aire recirculado, pues lo que vamos a estar haciendo es recircular también cierta cantidad de contaminantes, ¿no? Hoy día se ha vuelto muy importante el uso de muchos materiales sintéticos que pueden ocasionar exposiciones a diferentes sustancias químicas dentro de un edificio, ¿no? Mobiliario, alfombras, limpiadores, inclusive en algunos casos también algunas sustancias, por ahí se volvió muy común en algunos sitios de trabajo, sobre todo de cuidados para la salud, el utilizar sustancias muy agresivas para hacer procesos de descontaminación, para evitar la transmisión del SARS-CoV-2, como el peróxido de hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Ozono, óxido de etileno en algunas ocasiones, formaldehído, glutaraldehído, que son sustancias muy tóxicas para el personal, ¿no? Y que creo yo que se fueron utilizando de forma indiscriminada conforme empezó a haber brotes de SARS-CoV-2 en diferentes países. Y hoy día también sabemos que el virus que genera la COVID-19, pues se transmite básicamente por pequeñas gotas de saliva que normalmente generamos cuando respiramos, hablamos, estornudamos o tosemos, ¿no? Y esas gotas pueden estar dispersas a lo largo de periodos de tiempo importantes en donde si no tenemos los cuidados adecuados, pues podemos nosotros también contagiarnos o contagiar a otras personas. Por eso es que es muy importante y todas las autoridades sanitarias siguen recomendando el uso de cubrebocas, el distanciamiento seguro, ¿no? Y ahora también la ventilación, sobre todo en sitios en donde hay aglomeración de personas. Este es un tema crítico que debemos de tomar en consideración para evitar justamente una mayor tasa de contagios por parte del virus SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ¿no? Pues todos nosotros en algún momento del día, pues estamos relacionados con la calidad del aire al interior
de un edificio. Es importante tomarlo entonces en consideración dentro de nuestra parte de reconocimiento y evaluación. Hay varias definiciones que tienen que ver con calidad del aire en interiores. La primera de ellas, y probablemente la han escuchado por ahí, el síndrome del edificio enfermo, que es un síndrome donde más del 30% de los ocupantes tienen efectos adversos a la salud. Ya sabemos que probablemente dentro del edificio hay algo que ocasiona algún malestar o algún efecto adverso a la salud de las personas, pero no se ha diagnosticado ninguna enfermedad hacia ese grupo de trabajadores, ¿no? Y este es un tema importante porque entonces tendremos que trabajar justamente en la identificación de las fuentes que generan esos efectos adversos a la salud. Una enfermedad relacionada a un edificio, pues es una enfermedad que ya ha sido diagnosticada de forma médica, que ha sido causada justamente por la ocupación de un edificio. Y en algunas ocasiones también hay sensibilidad química múltiple, y eso significa que hay una condición médica en la cual una persona puede desarrollar una sensibilidad a ciertos compuestos químicos que se encuentran dentro del interior de un edificio y que se generan o que se detonan por posición prolongada de esa persona dentro del edificio. ¿Sí? Algunos de los síntomas que se pueden presentar con mayor frecuencia, bueno, pues en la irritación del tracto respiratorio superior, ¿no? Congestión y problemas de sinusitis, en algunos casos dolor de cabeza, mareo y náuseas, falta de concentración y fatiga, en algunas ocasiones falta de aire, sobre todo en lugares muy concurridos en donde hay una gran cantidad de personas y no hay una ventilación adecuada. Eso puede hacer que aumente la concentración de dióxido de carbono y que dé como resultado también, ¿no? En algunas ocasiones una falsa o una sensación, perdón, de falta de aire dentro de algunos grupos de la población. Si hablamos de enfermedades relacionadas con calidad del aire en interiores, bueno, pues tenemos también algunos ejemplos por ahí, el asma, la rinitis, la fiebre del humidificador, ¿no? Que se da por bacterias o microorganismos y hongos también que crecen en humidificadores de aire acondicionado, ¿no? Por una mala praxis de limpieza de este tipo de sistemas, ¿no? Fiebre de Pontiac, enfermedad de legionario que se da por la exposición a legionela en lugares también muy húmedos y que no tienen buen mantenimiento de este tipo de lugares, sinusitis, neumonitis hipersensitiva, gripes y resfriados, algunas veces enfermedades de la piel, algunas veces también factores psicológicos como el estrés o como el cansancio, la fatiga, y hoy día, y se los pongo entre paréntesis, el SARS-CoV-2, que si bien es cierto no está relacionado hoy día con una actividad de trabajo, es decir, esta enfermedad es un problema de salud pública, sin embargo, conforme nosotros estamos tratando de retornar a la vida cotidiana, ¿no? A la normalidad, como así lo llamaron muchos de los gobiernos de nuestros países, bueno, pues también nos estamos enfrentando a una serie de contagios que se están dando justamente por la exposición al virus SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el virus no está presente directamente dentro de los sistemas de aire acondicionados, bueno, pues un sistema de aire acondicionado puede ser un factor clave para poder provocar, ¿no? Un evento de contagio en masa de un grupo de personas si no controlamos bien esta parte, ¿no? Entonces es importante tomarlo en consideración. ¿Qué podemos encontrar dentro del aire de un edificio? Bueno, pues podemos encontrar definitivamente partículas suspendidas, ¿no? Si en esos edificios que cada vez afortunadamente es menor, pero en algunos sitios, sobre todo en pequeñas empresas, todavía se puede encontrar el humo del tabaco, por ejemplo, ¿no? Compuestos orgánicos volátiles, en algunos casos formaldehído o ácido acético, ozono.
En sitios corporativos o oficinas que están cerca del campo, faltando. y herbicidas también. Dióxido de carbono y dióxido de nitrógeno son dos contaminantes importantes que podemos encontrar dentro del medio ambiente de un edificio, y definitivamente pues bioaerosoles también, ¿no? Monóxido de carbono también puede encontrarse de vez en cuando en algunos edificios también por ahí, ¿no? Las fuentes de contaminación que podemos encontrar pues son internas y externas. Las internas tienen que ver con la propia ocupación del edificio, ya sea por personas, por materiales, por sistemas o por equipos o actividades que llevamos dentro, o externas que tienen que ver con agentes que vienen de fuera, que están ingresando al edificio por algún lado, ya sea por un sistema de aire acondicionado o por la ventilación general, si tenemos ventanas en nuestro edificio, y que están ingresando constantemente hacia nuestro lugar de trabajo, ¿no? Tenemos como fuentes externas de contaminación definitivamente el aire contaminado, ¿no? Es decir, si nosotros no tenemos un buen procedimiento, un buen filtro o sistema de filtración de aire acondicionado, pues entonces el aire que estamos ingresando al interior de nuestro sitio de trabajo, pues va a tener los contaminantes que tenemos en el medio ambiente. Y esos contaminantes pueden tener inclusive polvo, polen, hongos o esporas. Por ahí, obviamente, todos los contaminantes ambientales, ¿no? Monóxido de carbono, ozono, óxidos de nitrógeno, dióxidos de azufre, compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Por ahí conozco el caso de algunas oficinas que están cerca, por ejemplo, de una planta de fabricación de chocolates, ¿no? Y a cierta hora, que me imagino que es cuando encienden el sistema central de aire acondicionado, ¿no? El edificio se llena de olor a chocolate, ¿no? Y al principio o la gente le gusta, ¿no? Ya después de cierto periodo de tiempo, bueno, ya ese olor se torna molesto también, ¿no? Entonces, hay algunos ejemplos como esos en donde es importante tomar en consideración que finalmente el aire que se está ingresando a un sitio de trabajo, pues es el aire que tenemos en nuestro medio ambiente, y que si está contaminado, pues ese aire va a ingresar directamente también a nuestro sitio de trabajo, ¿no? Algunas fuentes cercanas de emisiones pueden ser estacionamientos, sobre todo he visto algunos estacionamientos que no tienen una ventilación adecuada de varios niveles y que tienen también, sobre todo estacionamientos subterráneos, concentraciones importantes de monóxido de carbono, ¿no? Algunas actividades productivas, bueno, ya les di un ejemplo de chocolate, por ejemplo, ¿no? Rampas de carga y descarga que se tengan cerca del sitio de trabajo, ¿no? Reingresos de la extracción del edificio, de la extracción del sistema de ventilación, ya sea del edificio o de edificios cercanos a donde nosotros estamos, y basureros o desechos no sanitarios que puedan generar olores desagradables y que puedan ingresar también al interior de nuestras instalaciones, ¿no? Algunas otras fuentes externas de contaminación son gases que se provocan o que se generan por el suelo. El radón es uno de ellos, y el radón es un gas que normalmente se genera en ciertas regiones, sobre todo de Norteamérica, que se genera de forma natural por la descomposición de uranio en las rocas, y es un gas que puede llegar a estar presente y en ciertas ocasiones estar emitiendo esa parte. Si tenemos tanques subterráneos, puede existir alguna fuga, por ejemplo, cárcamos también puede ser una fuente de generación de contaminación, ¿no? Contaminantes que anteriormente se utilizaban en un terreno, ¿no? Hace muchos años, los que conocen la Ciudad de México, Santa Fe, que ahora es uno de los sitios financieros más grandes de la Ciudad de México, ¿no? Y uno de los sitios más caros de la ciudad. Hace 30 años ese sitio era un basurero, ¿no? Entonces hicieron un relleno sanitario, y hace más de 20 años, ¿no? Ustedes pasaban por esa zona y tenía un olor a basura, ¿no? Porque todavía había restos por ahí de ese relleno sanitario, ¿no? Hoy día esa área de la Ciudad de México cambió completamente, ¿no? Y es una de las zonas que tiene mayor plusvalía
en nuestra ciudad, ¿no? Pero hace 30 años eso era un basurero y bueno, al iniciar todas las operaciones en esa zona de la ciudad, fue complicado también, ¿no? Yo estudié en una universidad que estaba justamente en Santa Fe y las noches eran terribles, sobre todo cuando llovía porque olía terriblemente mal, ¿no? Y era un tema de filtración de agua que hacía que algunos compuestos de descomposición salieran por ahí. Entonces también es importante el terreno o el uso previo que tenía ese terreno, ¿no? En algunas ocasiones pesticidas y la acumulación de agua, ya sea en techos o en algún sitio del aire acondicionado o del mismo terreno que puede provocar también la generación de microorganismos, ¿no? Las fuentes de contaminación ambiental pueden entrar al edificio de tres maneras diferentes. La ventilación mecánica, que tiene que ver con sistemas de aire acondicionado centrales, unidades manejadoras de aire que están tomando el aire del exterior, lo están ingresando hacia el edificio y lo están distribuyendo a las diferentes zonas de trabajo. Puede venir también por la ventilación natural, ¿no? Si nosotros tenemos ventanas o puertas o accesos del edificio por donde entre el aire, bueno, por ahí puede venir también cierta cantidad de contaminantes y la infiltración que puede darse por sitios como las entradas de personal, ¿no? En donde el aire pues está ingresando de una manera natural hacia las instalaciones del edificio, ¿no? Si hablamos de fuentes internas de contaminación, bueno, pues podemos hablar básicamente de los sistemas de aire acondicionado, en donde tenemos polvo o suciedad acumulada, en algunas ocasiones crecimiento microbiológico, ya sea en humidificadores, en ductos o serpentines del sistema de aire acondicionado, usos inapropiados de microcidas o selladores o productos de limpieza. Esto se volvió crítico justo con el tema de la pandemia del virus SARS-CoV-2, ¿no? Venteo inadecuado de productos de combustión y algunas cosas, fugas de algunos refrigerantes. Si hablamos de actividades humanas, bueno, fumar, cocinar, el mismo olor corporal de las personas, ¿no? O la misma exhalación pueden ser fuentes de contaminación. Y ustedes dirán, bueno, la exhalación, ¿por qué? Bueno, pues ustedes saben que cuando exhalamos, nosotros generamos cierta concentración de dióxido de carbono y ese dióxido de carbono, si no está la ventilación adecuada en el lugar en donde trabajamos, pues se va a acumular en el sitio en donde estemos trabajando, ¿no? Algunas otras fuentes internas, bueno, emisión de algunos equipos de oficinas, como por ejemplo copiadoras, fotocopiadoras o impresoras láser. Me ha tocado ver por ahí algunas fugas de tóner, que es negro de humo que se genera o que se lleva a algunos sitios dentro de las oficinas, algunos suministros, ¿no? Adhesivos, por ejemplo, o algunas áreas de trabajo como talleres o laboratorios también están considerados por ahí, ¿no? Actividades de mantenimiento como limpieza y mantenimiento de sitios de trabajo, emisión de productos y desechos almacenados, polvos o suciedad suspendida, compuestos orgánicos volátiles por la aplicación de pinturas o selladores, actividades para controlar alguna fauna nociva también por ahí, y algunos componentes como las alfombras o los mobiliarios que pueden generar cierta cantidad de compuestos orgánicos volátiles, incluido el formaldehído, ¿no? Pueden ser condiciones no sanitarias también que están asociadas a una alta humedad, como la generación de moho u hongos dentro de un sitio de trabajo por ahí. Y nuevamente, y hablando en particular de la COVID-19, ¿no? Bueno, pues hoy día sabemos, y esto lo saqué el día de ayer de la página de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en donde dice que la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 se propaga principalmente de persona a persona a través de gotículas que salen desprendidas de la nariz o la boca de una persona cuando tose, estornuda o habla, ¿no? Es decir, la forma de cómo este aerosol o este virus se transmite de persona a persona no es tanto por contacto con superficies contaminadas
o contacto con personas contagiadas, sino por esas pequeñas gotículas. Y es por eso que este tema de calidad del aire en interiores, pues se tiene que volver clave también para la prevención de contagios por la COVID-19, ¿no? Hay varios estudios por ahí publicados, este es uno de ellos, ¿no? De la evidencia de una probable transmisión de aerosoles de SARS-CoV-2 en un restaurante pobremente ventilado. Es decir, hoy día mucha gente está investigando justamente la relación que hay de lugares poco ventilados con brotes, ¿no? O contagios masivos de personas, específicamente en oficinas, en centros de cuidados para la salud o en restaurantes también. Entonces, aquí hay algunos ejemplos, les dejo por ahí el link para que lo puedan leer, ¿no? Es información que está publicada sin ser pre-revisada o pre-validada por algún otro especialista en el campo, pero se está dando un interés en general por saber si estos lugares poco ventilados pueden provocar eventos de contagio masivo. Y es al parecer, ¿no? Por los resultados que hemos estado viendo, al parecer así es. Entonces es importante que nosotros tomemos en consideración que si vamos a estar en un evento o en un sitio en donde hay varias personas ajenas a nuestro núcleo familiar, pues tendremos que asegurar que ese evento sea lo suficientemente ventilado, ¿no? Puede ser en exteriores o puede ser en interiores, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay un montón de ejemplos por ahí que hablan acerca de calidad del aire en interiores, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca del aire acondicionado. Y el aire acondicionado básicamente lo que trata de hacer o su razón de ser es regalarles a los habitantes de un edificio comodidad térmica o confort térmico. Es decir, que la gente no batalle o que no lidie con un ambiente de trabajo diferente. Si hace mucho calor en el exterior, bueno, pues el aire acondicionado enfriará el aire para que tenga una temperatura agradable para las personas que están dentro de ese sitio. Si hace mucho frío en la parte exterior, bueno, pues entonces el aire se tendrá que calentar para que la gente se encuentre debidamente cómoda para hacer sus actividades. Adicionalmente, el aire acondicionado distribuye diferentes cantidades de aire fresco para cumplir con las necesidades de ventilación de los ocupantes del edificio. Es decir, estos sistemas pueden estar recirculando aire, pero también están inyectando cierta cantidad de aire fresco para que las personas no tengan ningún problema de enviciamiento del aire. Justamente es lo que trata de hacer. Y en algunas ocasiones, sobre todo cuando tenemos sistemas de aire acondicionado central, lo que se trata de hacer es aislar y remover olores y contaminantes a través del control, ya sea de la presión, de la filtración y de la extracción del aire. En algunos casos, los sistemas de aire acondicionado pueden servir también como barreras para evitar la contaminación de algunos sitios. Probablemente ustedes han oído, y si alguien trabaja en la industria farmacéutica, ha oído hablar de presiones positivas o negativas. Bueno, las presiones positivas lo que tratan de hacer es inyectar una mayor cantidad de aire al interior de un cuarto para tratar de evitar que ingrese por zonas no requeridas aire al interior de este cuarto, ¿no? Por algunas otras situaciones, hay ocasiones en donde nosotros necesitamos evitar que el aire de este cuarto salga de aquí y entonces lo que haces es aumentar la extracción en lugar de la ventilación y lo que haces es hacer una presión negativa, es decir, está succionando aire o una mayor cantidad de aire dentro de esta habitación para evitar que el contaminante o lo que estemos manejando aquí pueda salir de este cuarto en particular. Entonces, dependiendo de cómo queramos configurar el aire acondicionado por las actividades que hacemos, bueno, pues eso también lo podemos hacer, si lo podemos ventilar o adecuar a las actividades de nosotros, ¿no? El aire acondicionado representa aproximadamente entre 1 y 1.5% de los costos
de operación totales de un negocio. Y esto se va en temas de energía, en temas de cambios de filtro, en temas de recirculación de aire. Del 1 al 1.5% de los costos fijos de operación tienen que ver con el manejo del aire acondicionado. No estamos hablando de instalación de sistemas de aire acondicionado, solamente la operación normal. Si están bien ventilados, si tienen un buen sistema de aire acondicionado, bueno, pues lo que esperamos es una mayor productividad, ¿no? Tener menos ausentismo, obviamente, una salud mucho mejor para todos los habitantes de ese edificio y reducir de cierta manera costos tanto de limpieza como de mantenimiento. Y estos sistemas de aire acondicionado pueden ser tan simples como un ventilador, ¿no? Que nosotros ponemos en una oficina, hasta complejos como un sistema de aire acondicionado central que distribuye aire hacia todas las áreas o las oficinas que nosotros tenemos, ¿no? Es importante entonces conocer cuál es el sistema de aire acondicionado, el sistema de ventilación que tenemos para poder tomar decisiones al respecto. Un aire acondicionado central o centralizado, pues es un sistema que normalmente está en la parte superior de un edificio, en donde tenemos una entrada muy grande de aire. Tenemos también una serie de filtros que normalmente son filtros para partículas y filtros de carbón activado para remover tanto partículas como olores molestos, y que después pasan por un sistema ya sea de calentamiento o enfriamiento y un sistema de humidificación para entregar el aire hacia las condiciones que nosotros normalmente tenemos, ¿no? O que queremos. Ese aire se va a distribuir a través de una serie de ductos hacia los sitios de trabajo, y tenemos difusores de aire que la idea de esos difusores es que entreguen aire de manera uniforme a lo largo de todo el sitio de trabajo, ¿no? Tenemos o pueden tener algunos sensores, ¿no? Tanto a la entrada del aire como dentro de las oficinas para saber si ese aire que se está ingresando está muy caliente o está muy frío o le hace falta humedad, y que se puedan controlar estos parámetros directamente dentro del sistema. Parte de ese aire lo vamos a extraer de aquí, una parte del aire se sale o se extrae directamente del edificio, otra parte se recircula y se mezcla con cierta cantidad de aire fresco en una cámara de mezcla y se vuelve a ingresar al edificio. ¿Por qué se hace eso? Nuevamente para disminuir o abatir costos de enfriamiento, calentamiento del aire. Si nosotros estamos simplemente tomando aire del exterior y estamos calentándolo o enfriándolo, el costo nosotros tenemos para ese calentamiento o enfriamiento de aire es muy alto. Entonces, muchos de los sistemas de aire acondicionado central lo que hacen es recircular cierta cantidad de aire para disminuir de forma significativa los costos tanto de enfriamiento como de calentamiento de aire. Pues que este sistema no esté introduciendo una cantidad suficiente de aire fresco, que recircule más aire de el aire fresco que requerimos. Por ahí ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso. Pobre distribución del suministro de aire en un espacio ocupado, y eso tiene que ver con el balanceo de aires acondicionados, ¿no? Puede ser que en la oficina que está en un extremo del edificio tengan una gran ventilación de aire, y en la oficina del otro extremo prácticamente no tenga aire y tengan una condición de una temperatura mucho más alta, ¿no? Porque no está bien balanceado el sistema de aire acondicionado. Para eso sirve el balanceo, para tratar de suministrar de forma uniforme la cantidad de aire en todos los espacios ocupados, ¿no? Puede ser que las corrientes de aire sean demasiado grandes en algunos sitios de trabajo, y otra vez es un problema de balanceo de aire, o puede ser también que haya una mala o pobre ventilación en un sitio en particular, ¿no? Les voy a platicar un ejemplo que me pasó hace muchos años. Yo trabajaba en 3M, teníamos que hacer una prueba de una cinta reflejante por ahí, y antes de hacer la prueba
teníamos que quemar la cinta, ¿no? Teníamos una campana de extracción, ¿no? Que en teoría tenía una extracción localizada, es decir, un sistema de extracción específico para la campana, ¿no? Entonces, antes de hacer la prueba, preguntamos que si lo podíamos hacer con el área de mantenimiento. Mantenimiento nos dijo, sí, dale, no pasa nada, ¿no? Entonces, lo hago dentro de la campana, prendemos la tela genera una gran cantidad de humo, ¿no? Y a los 2 minutos, todo el área de servicio técnico, ¿no? Donde yo estaba llena de humo, ¿no? Se activaron las alarmas de humo, ¿no? Y bueno, evacuaron el edificio y se armó todo un tema por ahí, ¿no? Por ahí trataron de culparnos a nosotros, ¿no? Por la prueba y bueno, dijimos, bueno, nosotros preguntamos y aquí está la evidencia que preguntamos. El tema es que dentro del sistema de aire acondicionado estaba conectado al sistema de ventilación general, el sistema de la campana de extracción. Y en esa campana de extracción el problema no fue el humo. El problema es que en esa campana de extracción, algunos de nuestros colegas hacían pruebas con algunos ácidos, por ejemplo, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, de vez en cuando, y adivinen a dónde iba a parar sin saber nosotros que así estaba el sistema, ¿no? Iban directamente a las oficinas. Entonces, no era un problema, ¿no? De operación, sino un problema de diseño. Alguien por ahí nos puso el sistema o conectó más bien el sistema de extracción de aire hacia la ventilación o un ducto de ventilación y bueno, pues entonces no había una extracción localizada para este tipo de sistemas. De esa magnitud pueden ser los problemas que nosotros podamos enfrentar en los sitios de trabajo, ¿no? Diferencias de presión también es muy importante, ¿no? Que eso puede traducirse en una oficina en la dificultad para abrir o cerrar alguna puerta por un flujo mayor de aire, ¿no? Temperaturas extremas, ya sean muy frías o muy calientes, ¿no? Humedad extrema también o aire muy seco dentro de sitios de trabajo. Una filtración inadecuada, ¿no? Por ejemplo, polvos, insecto polen por una mala colocación de filtros o por un sistema inadecuado de filtración y obviamente pues la falta de mantenimiento, ¿no? Otra vez, muchos de los sistemas de aire acondicionado basan su actividad en la conservación de la energía, es decir, en tratar de conservar la energía que tenemos dentro del sistema, ¿no? Y dentro de los problemas de mantenimiento, pues puede ser también la presencia de agua acumulada dentro de las charolas de goteo de los humidificadores, por ejemplo, que no se les dé un buen mantenimiento y que sea una fuente de crecimiento de microorganismos por ahí, ¿no? Una mala colocación de los difusores también puede ser un problema por ahí, ¿no? Y un sistema que tenga un volumen de aire variable, que no esté enviando suficiente cantidad de aire en modo de operación bajo, ¿no? Entonces son algunos de los temas que tendríamos que estar discutiendo también con la gente de mantenimiento. Hablando de estándares internacionales, bueno, en México tenemos una guía de referencia que está en la norma 001 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta norma es solamente una recomendación, es una guía de ventilación de confort, no es una norma obligatoria y lo que te dice es que debes de tener niveles menores a 2.500 partes por millón de dióxido de carbono, menos de 12.5 partes por millón de monóxido de carbono. La humedad relativa debe estar entre 20 y el 60%, la temperatura aproximadamente alrededor de 22 grados centígrados, con un margen de más o menos 2 grados, ¿sí? Para un ambiente frío y 24.5 grados centígrados para épocas de calor. Y la velocidad del aire no debe exceder 0.15 metros sobre segundo en épocas de frío y 0.25 metros sobre segundo en épocas calurosas. Es también importante que la renovación de aire no sea inferior a 5 cambios de aire por hora. Y ahorita voy a tratar de explicar qué son los cambios de aire. Hay una norma que publica ANSI y ASHRAE. ASHRAE es la Asociación de Ingenieros para Sistemas de Ventilación y Calentamiento
de aire que se conoce como la ASHRAE 62.1 y habla acerca de la ventilación para una calidad del aire aceptable dentro del sitio de trabajo. Este estándar tiene como objetivo especificar la ventilación mínima y la calidad del aire que se requiere para los ocupantes de un edificio para disminuir los efectos adversos a la salud, ¿no? Ese estándar aplica a todos los espacios destinados a la ocupación humana dentro de edificios, excepto para vivienda, es decir, edificios en donde los ocupantes son transitorios, que van a ocupar el edificio por cierto periodo de tiempo. El estándar define tanto requisitos para el diseño, la instalación de sistemas de ventilación, limpieza del aire, puesta en marcha, operación y mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado. Este estándar también contiene requisitos relacionados con ciertos contaminantes y sus fuentes de contaminación no indica requerimientos de ventilación para espacios específicos para fumadores o que no están libres de humo de tabaco, ¿no? Dentro de esta norma te indica cuál es la cantidad mínima de flujo de aire exterior, es decir, aire fresco, que debes de estar mandando a los sitios de trabajo. Y eso se calcula con la formulita que ustedes ven acá. Es una fórmula muy sencilla. Tienen que calcular o saber el tipo de actividad dentro de ese sitio de trabajo, si es una oficina, una recepción, un área telefónica o de datos o un vestíbulo de entrada principal, deben de colocar la tasa, aquí dice rata, pero rata está traducido como rate, ¿no? Y rate en español debería ser tasa, entonces está mal traducido por ahí, ¿no? RP lo multiplican por PZ, que PZ es el número de personas totales que están dentro de esa área, más RA, que es la tasa de aire exterior del área, por AZ, que es el área total ocupada por esa oficina. Entonces, con eso ustedes pueden calcular aproximadamente la cantidad de aire fresco que se requiere por área o por persona. Este estándar también clasifica el aire en diferentes clases para recircular. Lo clasifica básicamente en 4 clases, clase 1, 2, 3 y 4. Clase 1 es un aire que puede ser recirculado, transferido a cualquier otro recinto. Clase 2 puede ser recirculado dentro del mismo espacio de origen, puede ser transferido o recirculado a recintos donde hay aire clase 2 o 3, pero no puede ser recirculado a aires en donde tengan clase 1. Aire clase 3 solo se puede recircular en su espacio de origen y no se debe transferir a ningún otro recinto, y el aire clase 4 no se debe recircular en ninguna otra parte. Y esta clase tiene que ver con los sistemas de filtración. Obviamente la clase 1 tiene una filtración mucho mayor que la clase 2, 3 o 4, ¿no? Entonces, eso es importante tomarlo en consideración. También la RAE 62.1 te da diferentes guías para que tú compares los diferentes regulaciones que existen desde el punto de vista de calidad del aire, pero te da guías de calidad del aire para interiores y exteriores. El NAAQS de EPA, esta columna se refiere a contaminación ambiental, ¿sí? Niveles de contaminación que están enfocados básicamente a medir la contaminación en el medio ambiente en general. Vean la diferencia que hay por ahí de estos valores. Estamos hablando de valores muy, muy pequeñitos en microgramos por metro cúbico, ¿sí? Por ejemplo, en partículas, 15 microgramos por metro cúbico contra 5 miligramos por metro cúbico de la OSHA. OSHA, que es en Estados Unidos, MAC en Alemania, Canadá, la Organización Mundial de la Salud, son límites de exposición ocupacional. Estos límites, como ustedes saben, están relacionados a trabajos de hasta 8 horas. Por eso es que los límites son diferentes. La mayoría de las guías de recomendación para medir calidad del aire en interiores están basadas en las guías
ocupacionales, no en la cantidad de aire o la calidad del aire ambiental. Entonces, esa parte es importante, ¿sí? Los filtros de aire acondicionados están normados bajo la norma ANSIAS RAE 52.2 y este estándar básicamente toma en consideración dos parámetros muy importantes de los medios de filtración. Uno, la capacidad del filtro para eliminar partículas de la corriente de aire y la otra, la resistencia al flujo del aire. Entre más eficiente sea el filtro para remover partículas, mayor va a ser la resistencia al flujo del aire, es decir, más trabajo le va a costar al aire pasar a través. Eso puede ocasionar problemas de operación en los sistemas de aire acondicionado. Por eso es que es importante saber cuál es el tipo de filtros que requieren sus sistemas de aire acondicionado. Este estándar también te permite o te da una guía para seleccionar los mejores filtros de acuerdo al tamaño de partículas que quieres remover. Y puedes hacer también comparaciones de los diferentes tipos de filtros. Eso lo basan en algo que se llama MERV. MERV es el Minimum Efficiency Reporting Value o el valor reportado mínimo de eficiencia del filtro. Ese valor se toma en consideración de el 1 al 16 y están clasificados básicamente en grupos de 1 a 4, de 5 a 8, de 9 a 12, de 13 a 16. De 1 a 4 puede remover partículas de hasta 10 micras de diámetro de masa aerodinámica. De 5 a 8, de 3 a 10 micras. De 9 a 12, de 1 a 3 micras. Y de 13 a 16, de 0.3 a 1 micra, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de filtración que necesitemos, bueno, pues tendremos que ver nosotros el tipo de filtro MERV que necesitamos. Nuevamente, entre mayor sea la eficiencia de filtración, la caída de presión de ese filtro va a ser mayor y los requerimientos de movimiento de aire y de bombeo, ¿no? O de paso de aire van a ser mayores. Por eso es que es muy importante tener ventiladores adecuados para permitir el paso del aire a través de este sistema. ¿Cómo evaluamos los sistemas de aire acondicionado? Bueno, pues utilizamos anemómetros, que son sistemas que nos permiten medir algunos parámetros como temperatura, humedad relativa, algunas veces presión diferencial, velocidad y caudal de aire. Pueden venir con una sonda telescópica, ¿no? En donde ustedes doblan esa sonda y la meten directamente al ducto de evaluación. Tenemos también equipos que se conocen como balómetros, que son instrumentos que miden muchos parámetros y que se colocan directamente en los difusores de aire acondicionado para medir básicamente temperatura, humedad relativa, presión diferencial y caudal de aire, ¿no? Entonces, esto es un sistema de captura que es como una capucha que va directo a esos parámetros de forma automática. Hay otro estándar de ISO que es el 16814, publicado en el 2008, que tiene que ver con el diseño del medio ambiente en edificios, calidad del aire en interiores, métodos para expresar la calidad del aire en interiores para ocupación humana. Y ellos definen el uso de valores umbral límite, límites de exposición ocupacionales, básicamente para poder expresar y medir la calidad del aire en interiores. Básicamente este estándar de ISO te dice, bueno, toman en consideración los límites de exposición ocupacional legales o establecidos legalmente en tu país para hacer la evaluación de calidad del aire en interiores, ¿no? Y ellos definen 4 formas de hacer esa evaluación. Un método general, ¿no? Que haces una evaluación en general. Un método que está basado en la salud de los ocupantes, si es que tienes algún tema relacionado con la salud de los ocupantes, o la calidad del aire percibida por los ocupantes, ya sea alguna queja, o la tasa de ventilación que se tiene dentro del sitio de trabajo. En los Estados Unidos hay un documento que se llama Indoor Air Quality in Commercial and Institutional Buildings, o calidad del aire en interiores en edificios comerciales e institucionales. Es una guía de referencia, no es un estándar, esto es muy importante hacerlo notar, es una guía de referencia que publica la OSHA, que es la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional en los Estados Unidos de Norteamérica, que te da guías para tomar en consideración las quejas más comunes que están relacionadas a la calidad del aire en interiores, ¿no?
como temperatura, humedad, falta de aire exterior o la presencia de algunos contaminantes en el sitio de trabajo. Este documento describe una serie de contaminantes que pueden estar presentes dentro de edificios. Puede ser el monóxido de carbono, dióxido de carbono, pesticidas, radón, contaminantes biológicos, ambientes húmedos, legionela, compuestos orgánicos volátiles, ¿sí? También la guía incluye información sobre algunas fuentes de contaminación, cómo prevenir la contaminación en ambientes interiores, cómo mejorar la calidad del aire en interiores, listas de verificación para el mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, una guía para la investigación de temas relacionados con problemas de calidad del aire en interiores y guías para obtener asistencia de la OSHA como institución gubernamental. Perdón. Nuevamente, esta guía de la OSHA es de carácter voluntario. En los Estados Unidos hay 28 planes estatales que están aprobados por la OSHA y que operan como programas estatales obligatorios de seguridad y salud ocupacional. De esos 28 programas, solamente California y New Jersey tienen regulaciones estatales que se refieren a calidad del aire en interiores, ¿sí? Entonces, el más adelantado es el que publica Cal OSHA, que es la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional Estatal de California, respecto a la calidad del aire en interiores. Aquí viene el link para que puedan accesar y habla acerca de utilizar técnicas tradicionales para el muestreo de higiene industrial y utilizar los límites de exposición permisibles para comparar contaminación, ya sea por quejas del personal o de los ocupantes del edificio. Esas quejas, normalmente este estándar lo divide en quejas serias o no serias, ¿sí? Y este estándar da como referencia algunos métodos de evaluación y los límites de exposición, ¿sí? Bioaerosoles, por ejemplo, amoníaco, monóxido de carbono, formaldehído, dióxido de nitrógeno o ozono. El problema es que los métodos de screening que dan, o los métodos para hacer una evaluación cualitativa, los dan con métodos de tubos colorimétricos, en donde podemos tener ciertas interferencias con la medición. Si vas a hacer un muestreo validado por un método validado, bueno, pues tendrás que utilizar alguno de los métodos ya analíticos establecidos en algún manual, como el manual de métodos analíticos de NIOSH, ¿ok? ¿Qué podemos utilizar hoy día para hacer evaluaciones de calidad del aire en interiores? Bueno, pues ya vimos que Cal OSHA, por ejemplo, sugiere el uso para hacer evaluaciones de screening o evaluaciones cualitativas, tubos de colorimétricos, que son tubos muy específicos a un contaminante que normalmente cambian de color y te dan un determinado, o te dicen más bien la presencia aproximada de un contaminante. Por ejemplo, este tubo de monóxido de carbono mide en un rango de 1 a 50 partes por millón, ¿sí? Tienes que utilizar una bomba, que es un émbolo, una jeringa gigante, por así decirlo, en donde yo jalo un volumen de aire, en este caso son 100 mililitros, espero 4 minutos y voy a ver el cambio de color anaranjado de este material absorbente a un color púrpura rojizo, ¿sí? Si ese color se centra más o menos por aquí, bueno, pues sabemos que estamos cerca a las 10 partes por millón, ¿no? Tiene algunas interferencias y sensibilidad cruzada. Por ejemplo, si tú tienes dióxido de azufre o ácido fórmico, acetileno o sulfuro de hidrógeno, puedes tener algunas interferencias en la medición. Entonces hay que tener mucho cuidado respecto a cómo funcionan estos tubos, y otra vez, para hacer evaluaciones de screening es más que perfecto, ¿sí? Hay algunos sistemas o equipos que nos permiten hacer mediciones de algunos parámetros muy particulares. Hay equipos que miden temperatura, humedad relativa, monóxido, dióxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles, inclusive en partes por billón, ¿no? Este equipo en particular es un equipo que fabrica TSI y que
Está diseñado justamente para hacer evaluaciones de calidad del aire en interiores. Entonces, tiene los parámetros más comunes, sin embargo, no tienes partículas. Si necesitas partículas, hay algunos otros instrumentos como equipos de muy bajo costo que pueden colocarse y comunicarse inclusive con un panel de control de aire acondicionado que te están midiendo partículas menores a 2.5 micras, ¿no? Y que pueden hacer en casos extremos en donde tengas una gran concentración de estas partículas que corten el suministro de aire acondicionado o que activen un sistema de ventilación o extracción de aire también. Entonces, estos sistemas son, perdón, de bajo costo y pueden tenerlo como suplemento adicional del aire acondicionado. Hay equipos de medición de partículas en tiempo real que miden una concentración determinada de partículas y que tú puedes, a través de una separación mecánica, seleccionar una medición de partículas totales o PM10 o PM4, PM2.5 o PM1, dependiendo de lo que tú quieras hacer. Eso lo hace a través de un pequeño impactador de partículas que está al interior de este sistema, y ese impactador de partículas separa mecánicamente partículas de acuerdo a la fracción que tú tengas o que tú quieras evaluar, ¿no? Obviamente también hay muchos equipos para medir gases y vapores, ¿no? Equipos específicos para un gas como formaldehído o equipos que te pueden medir un amplio espectro de compuestos orgánicos volátiles como los detectores de fotoionización, que lo que te miden es una concentración total de compuestos orgánicos volátiles, pero no te discrimina o no te dice cuál es el compuesto orgánico volátil en particular que tú tienes, ¿no? Y hay estaciones de monitoreo de calidad del aire en interiores que lo que hacen es medir varios parámetros en una unidad de medición, ¿sí? Este que yo tengo aquí, y ahorita les voy a mencionar o les voy a enseñar cómo funciona, mide temperatura, humedad relativa, presión barométrica, dióxido de carbono, formaldehído, compuestos orgánicos y partículas, que puede ser PM1, PM2.5 y PM10. Y todo eso guarda esa información en la nube y lo transfiere a un sistema en donde tú puedes ir monitoreando constantemente la información. Me voy a salir de aquí de la presentación y les voy a mostrar la consola que tengo actualmente, ¿no? Esta es la página de la consola. Ustedes pueden ver que tiene un pequeño GPS que te indica justamente en dónde está midiendo, ¿sí? Lo tengo aquí a mi lado y estas son las mediciones que tengo de los últimos días o del último día por ahí. Si yo quiero ir a ver directamente el equipo que yo tengo, le voy a dar clic aquí en el equipo y me marca los datos que tengo de las últimas 2 horas aproximadamente. Estoy midiendo ahorita CO2, ¿no? En donde el valor máximo que tengo registrado son 485 partes por millón. La temperatura que está en 21.3 grados centígrados y compuestos orgánicos volátiles. Ayer en la noche apliqué alcohol para las manos cerca del detector y lo hice justamente para sacar un pequeño pico que aquí está, ¿no? Aquí tengo ese valor que se fue prácticamente a 10 partes por millón, ¿no? De 0 a 10 partes por millón, básicamente en un par de minutos, ¿no? Entonces, aquí lo tengo marcado. Entonces, ustedes pueden ver y quitar los contaminantes que quieran por ahí, ¿no? Ahí se ve un poquito mejor el pico y puedo hacer los reportes de los datos que yo quiero, ¿no? Y esto es importante, justamente también pueden ver el sistema a través de su celular, ¿no? Les da un índice de calidad del aire, ¿no? Les dice cuál es el índice de calidad del aire. Por ahí, ¿no? Por ejemplo, ahorita está la ventana abierta y tiene o tengo una calidad del aire pobre básicamente por partículas y una baja humedad también. Todos estos parámetros, ¿no?
los toma en consideración este índice de calidad del aire para decirte cómo es la calidad del aire, y puedes ver también en una gráfica, ¿no?, cómo es el comportamiento de diferentes parámetros por ahí a través de tu celular, ¿no? Los métodos tradicionales de muestreo, bueno, pues probablemente si ustedes han hecho higiene industrial los conocen bien, una bomba de muestreo de flujo constante que se coloca ya sea un impinger, un tubo de carbón activado o un tubo absorbedor o un filtro para partículas, dependiendo del tipo de contaminante que tengamos, y que se utilizan también para hacer evaluaciones de calidad del aire en interiores. Y tenemos también el uso de algunos dispositivos para medir bioaerosoles. Aquí es un tema importante tomar en consideración porque va a depender lo que nosotros queramos evaluar y el medio de captura que queramos tener para poder hacer la medición. Finalmente nos quedan unos minutos más, unos 5 minutos más para hablar de técnicas de muestreo del SARS-CoV-2. Hace algunos meses dimos una presentación junto con Sensidyne y otra vez recordar que la fuente de propagación de la COVID-19 no se da principalmente por el contacto con superficies contaminadas, sino por esas gotas de saliva que están en el medio ambiente y que se generan por una persona infectada a través de hablar, respirar, toser o estornudar. Por eso es que es muy importante para nosotros seguir haciendo caso a las autoridades sanitarias y evitar el conglomeramiento de personas, estar haciendo como buena práctica la distancia social y también el uso de mascarillas quirúrgicas o de respiradores por ahí. Hace algunos meses, Aaron Apostólico, que es un higienista industrial certificado que trabaja para Sensidyne, un fabricante de equipos para medir contaminantes, hizo una investigación respecto a diferentes métodos para evaluar virus en aire y por ahí encontró algunos artículos y uno en particular que publicó Booth y otros autores sobre el uso de membranas de filtros de PTFE, que son filtros de teflón con un tamaño de poro de 0.3 micras y un cassette de 3 piezas para atrapar virus del tipo SARS coronavirus, que es el virus que hubo o el brote que hubo a principios del año 2000 con un virus muy parecido al SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, su recomendación es un tiempo de muestreo de 10 a 13 horas con un flujo de 2 litros por minuto y un volumen total de muestra de 1,260 a 1,560 litros, ¿no? Posteriormente a eso, esa muestra se hace o se le hace una evaluación en PCR y los resultados fueron positivos. Y esa es la recomendación que da Sensidyne para medir SARS-CoV-2 en aire. Si van a utilizar o quieren saber o cuantificar la presencia de SARS-CoV-2, bueno, pues tendrán primero que nada que colectar una muestra de aire en un filtro de PTFE o de teflón en una volumen aproximado de 1,560 litros con un volumen de 2 a 5 litros por minuto, ¿sí? Y posteriormente, pues tendrán que buscar algún sitio para poder hacer la evaluación de este tipo de filtros. Básicamente la evaluación que se busca aquí es una PCR que lo que busca es el RNA específico de los virus que pueden estar en el medio ambiente, ¿sí? También hay algunos artículos, hay un artículo que salió publicado en la Universidad Técnica de Berlín, ¿no? Que es una evaluación de riesgo de aerosoles cargados con virus basados en concentraciones de dióxido de carbono y ellos están tratando de hacer o de correlacionar más bien una medición de dióxido de carbono con el incremento en el riesgo de contagio por COVID-19 en sitios en donde hay poca ventilación. Y esta es una gráfica que viene ahí dentro del mismo estudio, lo que hace es una progresión básicamente de la cantidad de dióxido de carbono que hay dentro de un salón de clases con 2 lecciones y un pequeño break por ahí, cuando el lugar es
pobremente ventilado. Y la primera sesión dura aproximadamente 1 hora, 0.8 horas, que son 45 minutos. De ahí hay un pequeño break en donde básicamente la concentración de dióxido de carbono se mantiene más o menos estable. Va en esa 45 minutos o 40 minutos de clases, va aproximadamente a 1,100, 1,200 partes por millón, pero la segunda hora de clase puede alcanzar arriba de los 2,250 partes por millón. Y la concentración de aerosoles dentro de ese sitio va prácticamente de 0 a 4,500 partículas por metro cúbico, ¿sí? En ese periodo de tiempo. Entonces, aquí está la correlación o lo que tratan de correlacionar entre la exposición a dióxido de carbono y la presencia de bioaerosoles. Están midiendo partículas, no todo eso son aerosoles, pero es importante tomar en consideración que parece ser que hay una correlación directa y tiene cierta lógica. Si una persona está enferma, bueno, pues va a expeler dióxido de carbono, pero también bioaerosoles. Por eso es que ellos recomiendan que para controlar el riesgo de contagio por COVID-19 utilicemos sistemas para medir dióxido de carbono en tiempo real. Y eso lo hacen porque básicamente el dióxido de carbono viene por una fuente de exhalación de las personas. Es decir, si nosotros estamos en un restaurante y hay un incremento significativo de dióxido de carbono, eso se genera básicamente por la cantidad de personas que están habitando ese lugar. Si nosotros tenemos ambientes concurridos, cerrados y poco ventilados, hay un incremento significativo de la concentración de dióxido de carbono en el aire. Y a mayor presencia de dióxido de carbono, mayor va a ser el riesgo de contagio por SARS. ¿Por qué? Porque vamos también a estar en riesgo de que una persona contagiada esté expeliendo gotas o esos aerosoles que pueden contener el virus, ¿sí? De tal forma que es muy importante que dentro de estos lugares sigamos utilizando mascarillas quirúrgicas o respiradores, para evitar la generación de bioaerosoles, y las recomendaciones que dan algunas autoridades, incluyendo este artículo, son 600 partes por millón de dióxido de carbono para lugares abiertos y 1,000 partes por millón para lugares cerrados de dióxido de carbono. Es muy importante nuevamente, ¿no? Que esto es una recomendación, no es una ley, ¿no? Pero es una forma de cómo pueden controlar la población que entra a un lugar pequeño, poco ventilado o mal ventilado, y cómo puede incrementarse el riesgo de contagio por COVID-19, ¿no? Finalmente, las conclusiones de la charla de hoy, ¿no? Bueno, pues veo que nada, creo que debemos de poner mayor énfasis en conocer cuál es la calidad del aire en el sitio de trabajo, ¿no? Nuevamente nos enfocamos como higienistas a evaluar los sitios de trabajo de personal, y en algunas ocasiones estos edificios tienen una mayor concentración de trabajadores que las mismas plantas de fabricación. La evaluación constante de las condiciones de calidad del aire en interiores nos permiten conocer algunas fuentes potenciales de exposición de contaminantes. Los sistemas de aire acondicionado son críticos para nosotros y siempre han permitido ambientes cómodos, pero si no los mantenemos de forma adecuada, pueden traer o ocasionar problemas serios de salud al personal que ocupa esos sitios de trabajo, de tal forma que los higienistas debemos de estar involucrados también en temas de mantenimiento de este tipo de sistemas. Y es importante mantener estos sistemas en buenas condiciones para evitar episodios de mala calidad del aire al interior, y el monitoreo continuo de dióxido de carbono puede llegar a alertar sobre el riesgo de contagio por SARS-CoV-2 si lo realizamos de manera continua y efectiva, siguiendo todavía las medidas de sanidad que recomiendan las autoridades sanitarias: distanciamiento social, uso de cubrebocas durante y evitar sitios poco ventilados, ¿no? Con esto termino la presentación. Ahí están mis datos y mi correo electrónico por si tienen alguna pregunta en especial.
Voy a dejar de compartir la presentación y vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Bien, vamos a ver, voy a ir leyendo algunas preguntas si hay por ahí. Creo que no veo alguna pregunta por ahí en el chat. Hay una que dice, buenos días a todos. Yo tengo un medidor de amoníaco, también además de evaluación de calidad del aire. ¿Este gas también se desprende de los equipos de refrigeración? Si tienes equipos normalmente el amoníaco se utiliza en gases de refrigeración industriales, cámaras frigoríficas o cuestiones por el estilo. Puede ser que puedas tener presencia de amoníaco si tienes oficinas cercanas a un sitio en donde se comprime amoníaco para términos de enfriamiento de cámaras frigoríficas o congeladores. No es muy común utilizar el amoníaco para enfriamiento de aire en sistemas de aire acondicionado por obvias razones. El amoníaco es un gas muy tóxico, entonces normalmente no se enfría con amoníaco, pero si tú tienes una actividad en donde enfríes o tengas sistemas de cámaras de frigoríficas o congelación, sería una buena idea también estar midiendo amoníaco, ¿no? Sobre todo el amoníaco es un gas muy escandaloso, genera una irritación muy severa en ojos y tracto respiratorio también superior. Es una muy buena pregunta. Hay otra que dice, ¿está justificado el uso del sistema de lámparas UV en sistemas de aire acondicionado? A ver, yo lo que he leído al respecto a las lámparas UV para eliminar microorganismos es que para que estas lámparas sean efectivas necesitas un tiempo de residencia. Una cámara requiere un tiempo de residencia para matar efectivamente todos los microorganismos. El problema en los sistemas de aire acondicionado es que tienes un movimiento muy rápido de aire y un volumen muy rápido de aire y no te da este tiempo de residencia para poder matar los microorganismos. A raíz del SARS-CoV-2, por ahí se han vendido algunos sistemas de descontaminación a través de lámparas de radiación ultravioleta, que entiendo que son efectivas, pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de lámparas porque normalmente generan radiación ultravioleta tipo C. Obviamente lo que tratas de hacer ahí es matar a las células, pero también puedes causar daños severos a la piel y a los ojos de los usuarios si no se utiliza de forma efectiva. Entonces, se utilizan estos sistemas para descontaminar, áreas. Tengan en consideración que en la mayoría de lo posible o en la medida de lo posible lo deben de hacer cuando el edificio esté completamente deshabitado y que no haya presencia de ninguna persona por ahí. Hace poco escuché de un hospital que estaba utilizando este tipo de sistemas y por algún error una persona de limpieza ingresó a hacer la limpieza cuando se estaba haciendo el proceso de desinfección y tuvo una quemadura severa en la retina por la exposición a este tipo de radiación. Entonces hay que tener mucho cuidado con la radiación ultravioleta tipo C. Buenos días. Hola, buenos días, Giovanni. Es importante aclarar este tema de las lámparas UV. Las lámparas UV no reemplazan el mantenimiento del aire acondicionado y mucha gente lo está utilizando para no hacerle mantenimiento, desinfección del aire acondicionado. Las lámparas UV son un complemento para la desinfección de los equipos de aire acondicionado. Es correcto, y otra vez vino mucho a colación, ¿no? Porque sabemos que las lámparas UV funcionan bien para eliminar microorganismos. El problema es que se empezaron a vender, creo yo, de forma indiscriminada por ahí, ¿no? Yo no digo que no sea un buen método. El problema también de la radiación UV es que a lo largo del tiempo puede ir degradando los materiales que tengan. Entonces, no se extrañen
ver que si tienen alguna alfombra, por ejemplo, y utilizan radiación ultravioleta tipo C para descontaminar, después de cierto tiempo vaya disminuyendo el uso o se vaya degradando esa alfombra, porque es muy, muy agresivo este tipo de radiación también, ¿no? Algunos sistemas, por ejemplo, cámaras climáticas o cámaras de descomposición acelerada utilizan este tipo de tecnologías para descomponer materiales de forma acelerada. Entonces hay que tener cuidado también con esa parte. Preguntan cuál es la publicación más reciente de ASRAE. Bueno, es que Israel tiene un montón de normas. Ahorita les mencioné un par por ahí. La más reciente que tengo fue la que yo les mostré, la 62.1 y la 50, aplicando varias normas. Ellos básicamente para el tema de calidad del aire y SARS-CoV-2 se sacaron una carta en realidad diciendo que, bueno, pues la calidad del aire en interiores y los sistemas de filtración de los aires acondicionados son preponderantemente importantes para evitar el contagio, ¿no? Básicamente no te dan ninguna recomendación adicional, simplemente que mantengas en buenas condiciones el aire acondicionado y los sistemas de filtración en particular, ¿no? Entonces, si ustedes van a Google y ponen ASRAE, algunos documentos ya están traducidos también al español, algunos otros no, pero tienen un montón de normas sobre sistemas de aire acondicionado en particular. Yo ahorita les mencioné un par muy general que están relacionados con el tema de calidad del aire en interiores, pero hay bastante por ahí. Es más, yo aquí tengo, no sé si lo alcanzan a ver, ¿no? Pero es la norma 62.1, que es interiores. Entonces la pueden comprar o adquirir con ellos directamente. Dice, ¿los equipos de muestreo deben de cumplir con algún método de referencia? Te bases en métodos validados o normalizados, ¿no? Es decir, un monitoreo de higiene, pero hoy día no necesariamente tienes que tener una validación. Se está volviendo muy popular el uso de instrumentos de bajo costo. Si bien es cierto, estos instrumentos de bajo costo sabemos que tienen algunas interferencias y no son tan exactos como los métodos tradicionales de muestreo, también es cierto que la masificación de esta información te genera una gran cantidad de datos y esa gran cantidad de datos te ayuda a que tengas o que puedas estadísticamente validar de una mejor manera los datos. Entonces, yo te sugeriría, ¿no? Si es que están pensando en hacer alguna evaluación, que utilicen ambos métodos. La verdad es que considero que tienen ventajas y desventajas unos por otros, ¿no? A mí, yo soy higienista, me gusta mucho el método tradicional. El problema de los métodos tradicionales de muestreo en higiene es que tarda prácticamente de forma inmediata y puedes tomar acciones también prácticamente de forma inmediata. Entonces, si hoy día me preguntas, yo te diría, como higienista, la combinación de ambos es adecuada. Hemos hecho algunas pruebas de medir calidad del aire en interiores similares, no son, ahorita no tengo datos yo para hacer correlaciones, obviamente, ¿no? Pero son en general bastante parecidos, ¿no? Entonces, bueno, te puede dar una alerta temprana de qué hacer por ahí. Dice, ¿algún producto para colocar en los filtros de aire acondicionado tipo split para eliminar microorganismos? Bueno, entiendo que los mini splits tienen filtros, es muy importante cambiar los filtros constantemente. Uno de los problemas de los mini splits es que después de cierto tiempo no te está dando el mismo flujo de aire y eso probablemente tiene que ver con la saturación del filtro. Y entiendo también que hay algunos filtros que adicionalmente a eso tienen carbón activado y el carbón activado remueve cierta presencia de algunos contaminantes, ¿no? Entonces, sí es importante
tomar en consideración carbón activado y filtros para partículas. ¿Consideran importante evaluar la presencia de otro tipo de microorganismos en un ambiente interior? Sí, y eso va a depender de lo que ustedes tengan por ahí. Normalmente los eventos en donde hay humedad en los sistemas de aire acondicionado, normalmente lo que vamos a buscar son microorganismos, básicamente bacterias y hongos o esporas de los hongos. Un microorganismo muy importante y muy específico que puede causar muchos problemas es la legionela, entonces hay que ver o hacer una prueba de legionela en aire. Hay formas de evaluarlo también. Hay algunos métodos que te permiten identificar algunos tipos muy particulares de esporas o de bacterias gram positivo, gram negativo, directamente con sistemas en tiempo real. Entonces también existe esa parte, ¿no? Algunos fabricantes ya tienen, bueno, en tiempo real, entre comillas, porque tardarán 20, 25 minutos en hacer la evaluación, pero es prácticamente inmediato y no tienes que mandarlo a un laboratorio. Entonces depende también del tipo de contaminante que ustedes pudiesen llegar a tener. Dice, ¿qué criterios hay para ubicar filtros EPA portátiles? Mira, yo no he visto ningún criterio. Se ha popularizado mucho el uso de filtros de alta eficiencia portátiles. Creo yo que son buenos. El problema otra vez vendrá en el tiempo que yo voy a tardar en cambiar el filtro. Por ahí hace poco un médico amigo conocido quería hacer una prueba y le prestamos el equipito que ustedes vieron aquí y me dijo que su filtro portátil funcionó bien, ¿no? Que disminuyó. La verdad es que yo no vi los datos tampoco, ¿no? Pero pues no, eso te indica que funciona de forma adecuada. El problema también es que si ustedes ventilan constantemente su hogar, ¿no? Probablemente van a tener una gran cantidad de PM2.5 por ahí, que lo tenemos en ciudades muy grandes, entonces va a ser muy difícil también aislar completamente una habitación o un cuarto, ¿no? Entonces, desde el punto de vista ocupacional no tenemos, digamos, una guía que nos diga qué hacer con estos filtros portátiles, ¿no? Lo que les digo, el médico que me pidió el equipo prestado me dijo que funcionó bien su equipo de filtración, pero no tengo los datos, se los voy a pedir. Dice, ¿qué opina de la ventilación en espacios en donde se deben realizar ensayos de bandas musicales? ¿Ustedes creen que el uso de los filtros de tela en los instrumentos de viento pueden ayudar a controlar de manera eficiente las gotículas en el aire? No lo sé, y el tema de los instrumentos de viento es todo un tema, porque si tú pones algo sobre el instrumento de tela, probablemente vas a afectar el sonido que genera. Yo lo que creo que deberían de hacer ahí es, en la medida de lo posible, tener o hacerlo en un lugar abierto, ¿no? Yo sé que suena muy feo, pero en un lugar abierto y que tuvieran un distanciamiento físico. No he escuchado y es un tema interesante esto de los filtros de tela para este tipo de instrumentos. Me imagino, yo no soy experto tampoco en acústica, pero que si tú pones algún filtro probablemente puedes afectar el sonido de ese instrumento de viento, no lo sé. Lo que sí sé es que generas una gran cantidad de gotas de saliva y bueno, pues ahí tendrás que sopesar también el riesgo por ahí, ¿no? Dice, para sistemas de aire central, ¿existen algunas recomendaciones de filtros MER para el control de COVID? Sí, los más altos, los que van del 13 al 16, que son los que pueden detener partículas de 0.3 a una micra, ¿no? Este tipo de filtros son filtros de muy, muy alta eficiencia de filtración y eso es lo que están recomendando nada más por ahí, ¿no? Dice, tenemos purificadores ambientales y unidades de control bacteriológico. ¿Qué equipo es el ideal para monitorear microorganismos? Somos una escuela con clases presenciales por salón o por área.
Me imagino que para el tipo, o bueno, para la exposición a COVID, yo lo que creo que es más sencillo hoy día es el tema del dióxido de carbono. Y otra vez, el dióxido de carbono está más relacionado con una buena ventilación del lugar, más que con una relación directa con la exposición a los bioaerosoles o a los virus o a los aerosoles que pudiesen contener virus. Si bien es cierto, las unidades de control bacteriológico te ayudan a medir cierta cantidad de bacterias, también es cierto que esas bacterias no tienen ninguna relación directa. Por ahí hace poco, bueno, no hace poco, pero hace como 6 meses, un cliente me estuvo contactando porque querían hacer una medición de ATP. Hay unos sistemas que se utilizan para medir la presencia de microorganismos, sobre todo en sitios en donde se manejan alimentos, que se busca o que trata de evaluar el ATP o el adenín-trifosfato, que es parte de la respiración celular de un microorganismo. Y lo que querían hacer era una relación de medir la cantidad de carga bacteriana o de microorganismos con un riesgo de presencia de bioaerosoles con COVID-19. La verdad es que no hay una forma de relacionarlos. Lo que yo creo que es más fácil hacer es utilizar los sensores de dióxido de carbono teniendo o pensando en una buena ventilación y en un distanciamiento seguro de las personas que están en ese salón de clases. Yo lo que haría, si es que ya tienen clases presenciales, es que tengan una buena ventilación y que tengan 1 o 2 puntos de medición de dióxido de carbono, y cuando tengan valores por arriba de 1000 partes por millón, que tengan un sistema de alarma para saber que ahí se puede incrementar el riesgo. Y adicionalmente a eso, que espero que así lo hagan, pues los alumnos y el profesor deberán de estar utilizando también mascarillas quirúrgicas, pues, ¿no? Eso, otra vez, yo creo que el tema de COVID-19 tiene que ver mucho con la gestión de riesgos. Y la gestión de riesgos, como ustedes saben, es aplicar controles para eliminar o disminuir en gran medida ese riesgo. ¿Cómo eliminamos el riesgo de contagio? Pues muy fácil, estando en casa, ¿no? Algunos lo podremos hacer, algunos otros no. Si tenemos que trabajar, bueno, pues tendremos que aplicar medidas para disminuir ese riesgo de contagio. Y esas medidas que sabemos que son efectivas hoy día es distanciamiento social, lavado de manos y el uso de cubrebocas, mascarillas o respiradores. Si aunado a eso tienes que estar en un sitio con varias personas ajenas a tu núcleo familiar, bueno, pues probablemente un monitor de dióxido de carbono te puede ayudar a entender cuándo aumenta el riesgo de contagio por una pobre ventilación. Básicamente, lo que trata de hacer la medición de dióxido de carbono es que tú te des cuenta cuando tienes una pobre ventilación en el sitio en donde tú estás reunido con varias personas. ¿Cuántas reposiciones de atmósferas por hora es la recomendable para las oficinas? Bueno, depende del número de oficinas, pero lo puedes calcular con la norma ASRAE, pero más o menos son 5 cambios de aire por hora, por lo menos, ¿no? Dependiendo también, porque eso puede variar y eso lo puedes calcular en base al número de personas, pero por lo menos 5 cambios de aire por hora. ¿Tienen algún método básico y económico que se pueda aplicar para garantizar ventilación en espacios cerrados, pero que no implique instalar sistemas de ventilación y aire acondicionado? Probablemente las unidades estas móviles de filtración, pero otra vez el tema aquí es que necesitamos ventilar. Si vieron la gráfica, hay una relación completamente directa entre la generación de aerosoles como partículas, y un aerosol involucra gotas de saliva y partículas que hay dispersas en el medio ambiente, y la cantidad de dióxido de carbono. Entonces, hoy día, si me preguntan a mí qué debería yo de estar pensando para reiniciar o para que mis actividades sean lo más seguro posible, probablemente sería un lugar bien ventilado, ¿no? La ventilación creo yo que va a jugar un papel
preponderante. Ahora, tengan cuidado también cómo lo hacen, porque si ese sitio es un espacio completamente cerrado y requiero poner un ventilador, tenemos un caso en una de las oficinas de nosotros. Es un área completamente cerrada y normalmente la última persona ponía el ventilador. ¿Qué pasa si esa persona está contagiada y avienta el aire contaminado hacia los demás? Bueno, pues muy probablemente vamos a hacer una cadena de contagios. Entonces, tengan mucho cuidado en la forma en cómo colocan ese patrón de flujo para evitar que una persona pueda hacer que los demás vayan a recibir esas pequeñas gotículas, ¿no? Entonces, tengan cuidado por ahí. Ahorita lo que estamos haciendo es trabajar desde casa, desafortunadamente, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y otra vez, yo creo que lo principal es la ventilación. ¿Qué tan representativos y válidos son los resultados obtenidos con monitores de calidad del aire en interior tipo low cost? Pues son representativos. Otra vez van a depender para qué es lo que queramos nosotros hacer. Si con estos detectores de ejemplo, formaldehído, altas concentraciones de formaldehído en mi sitio de trabajo, bueno, pues entonces tendremos que hacer un monitoreo más en forma, pues, ¿no? Una investigación más en forma. Estos equipos de bajo costo nos dan, la ventaja que tienen es que nos dan resultados prácticamente de forma inmediata. Muchos de ellos son o tienen buena sensibilidad y tienen una buena respuesta también, ¿no? No por ser de bajo costo son malos, ¿no? La idea es que no necesitamos de alguna u otra forma, bueno, pues tendremos entonces que utilizar un sistema diferente de evaluación, ¿no? Para ¿Recomiendan que el sistema de ventilación de aire con renovación de ciclos en áreas mayores de 200 metros cuadrados y 5 metros de altura? Sí, y eso es, o sea, si es un sistema de ventilación general o un sistema de aire acondicionado, hay forma de calcularlo. Por ahí les puedo mandar información. Si me mandan un correíto, les mando información de cómo calcular los cambios de aire, ya sea a través de su sistema central de aire acondicionado. Si tienen ventanas, bueno, pues lo ideal ahorita es dejar el flujo de aire constante por ahí funcionando, ¿no? Buen día. ¿Cuáles son las desventajas de utilizar sistemas de purificación de aire con ozono? Bueno, el ozono es un gas también bastante reactivo que se ha popularizado mucho. Por ahí hace poco yo hice un ejercicio en donde recuerdan que el ozono tiene un límite de exposición de 0.1 partes por o un generador de ozono para un túnel de desinfección, ¿no? Y con el volumen de ese túnel de desinfección podían tener una concentración de hasta 1,300 partes por millón, que eran casi 10,000 veces el límite de exposición también, ¿no? Entonces, el problema del ozono es que es un gas muy reactivo y lo mismo, muchos sistemas de desinfección desmesuradas, sí, pensando en descontaminar por el virus SARS-CoV-2, pero olvidándonos que las personas son las encargadas de hacer esos procesos de descontaminación. Entonces es importante también tomar en consideración eso y hacer previo un análisis de riesgo, ¿no? De qué tan te dan una tasa de liberación de ozono, de generación de ozono por hora. Y si eso lo tomas en un volumen de aire determinado, pues puedes calcular aproximadamente la concentración de ozono que tú puedes tener en ese lugar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Muy importante no tener concentraciones altas de ozono cuando las personas están habitando ese sitio que quieren descontaminar. Este es un comentario, yo creo. Dice, en Argentina hay equipos de aires acondicionados con funciones de limpieza a través de gas ozono, pero casi ninguno detalla la concentración que libera. Habrá que ver cómo es que hacen ese proceso de limpieza y cómo se
elimina también. Normalmente por un proceso de aireación lo puedes eliminar, es decir, diluyes el ozono en un volumen mucho más grande de aire, pero sí es un tema también, finalmente el ozono es un contaminante que podemos encontrar, que si bien es cierto es muy reactivo, también es cierto que se disocia fácilmente, pero hay que tener mucho cuidado con el ozono, sobre todo con el tema de desinfección por COVID, ¿no? ¿Cuál es el refrigerante de aires acondicionados que ya no debemos de utilizar por ser muy contaminantes? No lo sé, la verdad es que ahí no lo sé, les puedo conseguir la información, pero no la tengo ahorita a la mano, perdón. ¿Los equipos de AirThings son portátiles o se usan fijos? No, son portátiles. Yo digo, lo único que necesitan es una conexión a la corriente con un cable micro USB que viene incluido y eso es todo. Una vez que lo conectan, se conecta a la red y empieza a, a generar los datos que ustedes vieron hace rato. La verdad es que son equipos muy, muy fáciles y sencillos de utilizar. ¿Puede compartir la referencia de la relación del CO2 y COVID, el estudio por este medio o link? Sí, las referencias se las pongo, denme un segundo, se los voy a poner en el chat para que lo tengan por ahí. Ahí lo tienen en el chat para todos. Dice, en resumen, David, lo que usted recomienda para el ámbito educativo en caso de que las clases vuelvan a ser presenciales es la medición de CO2, distanciamiento y de uso de mascarillas. Por el momento sí, hasta que no tengamos la forma de acceder todos a una vacunación estable también, ¿no? La mayoría de los países están aplicando o están empezando a aplicar vacunas a personas de mayor edad, obviamente por ser grupo de riesgo, ¿no? Y bueno, sabemos que en los niños el COVID no ha sido tan agresivo, sí hay algunos casos por ahí, pero bueno, también ese es un tema que hay que ver. Yo creo que no solamente para clases, sino también para cualquier sitio de trabajo, el medir dióxido de carbono en sitios de oficinas para controlar y saber si tenemos una buena o mala ventilación va a ser eficiente para un inicio, ¿no? Eso es lo que indica hacia dónde se está yendo este tema por ahí, ¿no? Comparte la... Disculpe, Sí, ¿alguna referencia, marca de un medidor de dióxido de carbono que sea seguro? Pues mira, no hay en realidad, ¿no? Digo, nosotros comercializamos algunos, te podemos recomendar algunos por ahí, pero en general un buen sensor de dióxido de carbono debe estar por ahí de los 300, $400 también, ¿no? No son equipos tan caros tampoco. Entonces, a mí en lo particular me gusta mucho el DirectThings porque te da otros parámetros, pero bueno, no necesariamente tiene que ser Earthings, ¿no? Puedes utilizar alguna otra marca en particular. Que si puedes compartir la fórmula o cómo calcular la calidad del aire en áreas, por favor. Eso viene en el ARRAE 62.1. Si me escriben un correo, vi que era de Marco, creo, Marco Zavala, ¿no? Sí. Les mando la forma de calcularlo por ahí. Déjenme ver si tengo por ahí la forma de calcularlo, pero es una fórmula muy déjenme ver si lo tengo por aquí. No, no, no. Voy a compartir la pantalla otra vez.
Y bueno, lo que les decía, por ahí la fórmula para calcular la cantidad mínima de flujo es esta, ¿no? La tasa o el flujo de aire exterior requerido por persona, y RA, el flujo de aire exterior por unidad de área. P es, o PZ es la población de la zona, y AZ el área del piso. Entonces, si tienen el área, necesitan esta tabla, que es la tabla 6.1, y con esto, si es un espacio de oficina, pueden calcular los litros de aire por persona, son 2.5 litros por persona, y la tasa por aire es 0.3 litros sobre segundo por metro cuadrado también. Entonces ya con eso hacen el cálculo y les sale por ahí el volumen o el flujo de aire que requieren. Y para medir la velocidad de flujo de aire en una rejilla, tienen que medir el área X por Y, dependiendo del tipo de difusor que ustedes tienen, ¿no? La velocidad del aire que ustedes tienen en la salida de esta rejilla por el área les da el flujo del aire, y el flujo del aire o el número de cambios se da por el flujo del aire entre el volumen total del cuarto. El volumen lo sacan por el largo, el ancho y la altura del área que ustedes tienen que ventilar. Entonces es importante hacer una medición para que sepan la velocidad. Con la velocidad ustedes calculan el gasto volumétrico, y con el gasto volumétrico y el volumen del cuarto o del sitio que ustedes tienen, pues calculan el número de cambios que requieren, ¿no? Entonces, es algo ahí sencillo de manejar. Si necesitan más información, nos pueden contactar por ahí, con gusto. Creo que son todas las preguntas. No sé si alguien más o me brinqué por ahí alguna. Creo que no. Si hay alguien que quiera hacer alguna otra pregunta aquí, bienvenida. Sí, buenos días. Yo tengo una pregunta. En, Adelante. en zonas cálidas, en donde definitivamente no se puede vivir sin el aire, y no hay aire central, sino son estas oficinas donde se instala ese aire local que es el mini split. Normalmente estos equipos vienen con sistema de filtración. Uno puede hacer esa validación porque pues actualmente lo que entendemos es que no tienen. Si no lo tienen, tendríamos que reemplazarlos por uno que tenga sistema de filtración. Sí, y hay algunos sistemas que entiendo que tienen por ahí filtración. Si bien es cierto, no es la filtración como los sistemas centrales de aire acondicionado. Hoy día algunos sistemas lo tienen, filtros muy pequeñitos, pero los tienen. Eh, Mi recomendación sería sí tratar de cambiar en estas épocas o en estos tiempos. Sé que involucra un costo adicional, ¿no? Pero sí es importante por lo menos pensar en un mantenimiento adecuado del sistema también, ¿no? Yo he visto aires acondicionados que tienen 3, 4, 5 años sin ningún tipo de mantenimiento, ¿no? Que ustedes lo encienden y que huele a humedad. Bueno, y eso significa que hay algo en el sistema en donde no se está drenando completamente la humedad. Entonces sí es importante contactar al fabricante o contactar al centro de servicio de este tipo de sistemas para que les den un mantenimiento adecuado a los sistemas. Tienen algunos filtros muy, muy pequeñitos, pero sí los tienen también en la parte de los difusores de aire por ahí, ¿no? Que es lo que normalmente no cambiamos. Pero sí creo yo, sobre todo en estas épocas, que valdría la pena invertir en un mantenimiento adecuado de estos sistemas de forma rutinaria también. Si no hay alguna otra pregunta, les agradezco mucho a todos. Espero que les haya gustado y que les haya
parecido interesante el tema. A mí creo, bueno, ha parecido un tema muy interesante, sobre todo después del test del SARS-CoV-2. Gracias a todos por haber estado aquí, a Argentina, que bueno, tuvimos ahí un tema al inicio de la presentación, a Guatemala, sé que hay gente de Costa Rica, de Colombia, también por ahí, obviamente gente de aquí de México, algunos conocidos por ahí, vi que estaba don Germán, Marcela, de Conintec, Marco, Ariel, por ahí también lo veo por ahí. Entonces, muchas gracias a todos. Un abrazo. Vamos a hacer algunas otras sesiones por ahí. La otra que estamos planeando, si es que les interesa también, es de temperaturas extremas. Yo creo que para finales de este mes o principios del próximo mes les estaremos mandando la invitación también y ojalá y nos puedan acompañar por ahí. El material otra vez queda grabado. Esta grabación se les va a compartir también por ahí el link para que lo puedan descargar. Y no damos un certificado como tal, ¿no? Si necesitas uno, Karen, igual y podemos ver la posibilidad de dar algún certificado, pero la verdad es que no pensábamos dar algún certificado por ahí, pero con gusto les compartimos los materiales que aquí compartimos. Y como les decía, estamos haciendo por ahí un pequeño canal de YouTube en donde vamos a subir toda esta información también para que lo puedan accesar de forma, pero ojalá y les sea de interés. También si hay algún tema que les gustaría que tocáramos en particular, pues háganoslo saber, ¿no? Y con mucho gusto podemos buscar por ahí alguna charla, ya sea por un servidor o alguien experto en el tema también por ahí, ¿no? Entonces, don Germán, por ahí lo vi, me da gusto saber que está bien, le mando un abrazo grande y fuerte, que espero que siga recuperándose pronto. Bueno, pues muchas gracias a todos.